El fenómeno elemental es una categoría que construyó Lacan a partir de la psiquiatría francesa, específicamente del que consideró su maestro, de Clérambault. De Clérambault trabajó más de 15 años en la Enfermería Especial de la Prefectura de Policía de París. En este lugar, él se encargaba de determinar cuándo una persona debía de ser enviada a un hospital psiquiátrico o a prisión. Su trabajo en este lugar le dio la posibilidad de encontrar fenómenos sutiles, microfenómenos con los cuales él lograba establecer que se trataba de una persona con psicosis. Estos fenómenos tenían la característica de ser neutrales, sin una tonalidad afectiva, de ser anideicos, es decir, que no se desarrollaba un delirio como tal, y de ser no sensoriales, esto quiere decir que no eran producto de la alteración de uno de los órganos de los sentidos. Sumado al anterior, Clérambault dividió al automatismo mental en dos: el pequeño automatismo mental, que más adelante llamaría síndrome de pasividad, y el gran automatismo mental, que sería lo secundario, lo que se añadiría a ese pequeño automatismo mental. Ejemplos de un pequeño automatismo mental sería el eco del pensamiento, que es cuando una persona escucha que su pensamiento se repite, o la anticipación de pensamiento, que es cuando una persona precisamente considera que su pensamiento se anticipa antes de que él lo piense. Entonces, ¿en qué se diferencia un automatismo mental de un fenómeno elemental? Para establecer esta diferencia voy a nombrar los aspectos que Lacan toma o no de la concepción de automatismo mental de Clérambault. Lacan no comparte la teología orgánica que postula de Clérambault para su concepto de automatismo mental, sino que Lacan estipula que el fenómeno elemental posee una causalidad psíquica y que comparte una estructura de lenguaje. Lo que sí toma Lacan de la categoría de automatismo mental es la concepción de automático o mecánico que toma de Clérambault para nombrar precisamente lo que había encontrado en su práctica, e incluso él más adelante lo nombra como síndrome de pasividad. Y ese es el aspecto que toma Lacan. ¿Por qué? Porque precisamente lo automático o lo mecánico permite dar cuenta de que se trata de un fenómeno que opera por sí mismo, que es ajeno al sujeto, que se trata de algo que se le impone. Lacan establece otra diferencia con de Clérambault. Para Lacan, tanto lo que de Clérambault nombraba como el pequeño automatismo mental, el gran automatismo mental, ambos para Lacan son fenómenos elementales porque para él poseen la misma fuerza estructurante. No se nos puede olvidar que el delirio también es algo que se le impone a la persona, que no es producto de un razonamiento, sino que es producto de una iluminación. Y muchas veces en la práctica clínica encontramos cómo los pacientes nos dan cuenta de esto. Es algo que aparece, de un momento a otro Dios empieza a hablar, de un momento a otro aparece una idea que toma un sentido, pero no es algo que haya sido producto de un razonamiento. De ahí el conocido ejemplo de Lacan de la nervadura de la hoja, donde a partir de la observación de la nervadura de una hoja podemos establecer esa hoja a qué planta pertenece. En este sentido, tanto la hoja como la planta poseen la misma estructura. Esto es, que se produce la misma estructura tanto en la hoja como en la planta, pero a una escala diferente. En conclusión, el fenómeno elemental es una categoría que construye Lacan a partir de las elaboraciones de la psiquiatría francesa, tomando más elementos de lo que desarrolló de Clérambault para designar aquellos fenómenos que se pueden aislar en la experiencia de un sujeto y que al ubicarlos podemos establecer que se trata de una estructura psicótica. El fenómeno elemental, como dice Miller, es la firma de la psicosis. Esto es, que solo la presencia de un fenómeno elemental devela la estructura psicótica. Sin embargo, es importante aclarar una cuestión. No basta con ubicar el fenómeno elemental. Esto es, no basta con escuchar a una persona que nos cuente una idea que nos parezca delirante o que nos diga que siente que su pensamiento se repite,
porque eso por sí solo no establece que se trata de un fenómeno elemental. Esto hay que colocarlo a prueba. ¿Y cómo se coloca a prueba? Identificando la experiencia subjetiva. Esto quiere decir cómo lo experimenta, cómo lo vive el sujeto. Lo común que logró encontrar Lacan es que las personas experimentan la presencia de lo que él denomina como un fenómeno elemental, como una experiencia de vacío de significación, lo que se suma a una experiencia de angustia por la perplejidad, por el no lograr entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo entender lo anterior? Resulta que el paciente no logra dialectizar eso que se le presenta. No sabe qué significa lo que escucha o lo que siente en su cuerpo. Sin embargo, sabe o tiene la certeza que eso le concierne a él. No duda de que tiene que ver con él, así no tenga claro lo que eso quiere decir. El sujeto queda a la espera de un significado que no llega. Lacan da el ejemplo en su seminario 3 del auto rojo. Se trata de un paciente que experimenta que todo a su alrededor le hace signo. El mundo a su alrededor ha cambiado de significación. Si él observa que está ubicado en un lugar y que pasa en ese momento un auto rojo, establece que eso tiene que ver con él. Así él no sepa qué es lo que quiere decir eso, él tiene la certeza de que ese auto pasó, ese auto rojo pasó en ese momento porque tiene que ver con él. Pasó porque tiene que decirle algo a él, así él no sepa qué significa. Otra aclaración importante para señalar, aparte de la ubicación del fenómeno elemental, colocando a prueba ese fenómeno elemental con la experiencia subjetiva de un vacío de significación o perplejidad, es entender que un fenómeno elemental no solamente se presenta en una psicosis que se está desencadenando o que ya está desencadenada, sino que también se puede presentar en personas que en el momento en que uno los atiende no dan cuenta de haber experimentado en el presente un fenómeno elemental. No olvidemos que el mismo de Clerambault nombraba que estos fenómenos podían permanecer en silencio sin llegar a estallar y transformarse en un gran automatismo mental. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos atender a una persona y en el momento no puede presentar un fenómeno elemental. Sin embargo, bajo transferencia podemos identificarlos o incluso él nos puede narrar la experiencia del pasado donde da cuenta de la presencia de un fenómeno elemental, de una experiencia donde él tuvo un vacío de significación, una perplejidad, algo que se impuso y que él no sabía qué quería decir. Entonces, ¿de qué sirve la ubicación de los fenómenos elementales en la práctica clínica? La ubicación de los fenómenos elementales en la práctica nos permite orientarnos sobre el diagnóstico, develando cuando se trata posiblemente de una estructura psicótica o de otro tipo de estructura, además de indicar los modos de estabilización o puntos de salida que tiene ese sujeto, las maneras que intenta de arreglárselas con eso que se presenta en lo real. Ahora vamos a pasar a otro punto que es la clasificación de los fenómenos elementales. Miller propone en su texto Introducción al método psicoanalítico una ubicación de los fenómenos elementales de acuerdo a la manera en que se manifiestan. Y se pueden dar de tres formas. 1. Fenómenos de automatismo mental. 2. Fenómenos que conciernen al cuerpo. Y 3. Fenómenos que conciernen al sentido o a la verdad. Los nombro en este orden, pero no quiere decir que se presente una jerarquía. Es decir, se puede presentar primero unos fenómenos que conciernan al cuerpo, o unos fenómenos que conciernan al sentido de la verdad, o algunos fenómenos de automatismo mental. Es indiferente. Lo importante es considerar esas tres categorías como tres posibles formas en las que se pueden manifestar en la práctica los fenómenos elementales. Fenómenos de automatismo mental. Aquí podemos ubicar los fenómenos que el psiquiatra de Clerambault nombró que se manifestaban en lo mental, o incluso fenómenos que pueden ser característicos del polo esquizofrénico de la psicosis. Es cuando irrumpen esas voces en la intimidad del sujeto, el eco de pensamiento, la enunciación de actos y de gestos, la idiorrea, el pensamiento anticipado, fenómenos que conciernen al cuerpo. Son fenómenos en donde la persona empieza a experimentar una descomposición, una fragmentación, una extrañeza
o una separación del cuerpo. También podemos incluir experiencias de dislocación espacial o temporal. Algunos ejemplos o viñetas para transmitir lo anterior son las siguientes. Mis manos se levantan solas, no sé quién las está moviendo. O cuando un paciente, por ejemplo, dice que de repente su cuerpo empieza a caminar y no sabe por qué. O que siente que su cuerpo se está fragmentando, que siente que su cuerpo se derrite por unas iluminaciones que se presentan. O que si no se coloca un trapo en la cabeza, esta se va a soltar. Estos pueden ser algunos ejemplos que pueden dar cuenta de esa extrañeza que se tiene con el cuerpo. Fenómenos que conciernen al sentido o a la verdad. Son aquellos fenómenos donde la persona experimenta de forma negativa un vacío de significación o de forma positiva una alteración del sentido, ya sea porque no está presente el sentido o porque hay un sentido total que se presenta. Es lo que Lacan llamó significación de significación, tomando toda esa tradición alemana, fenómenos de incompletud, fenómenos enigmáticos o la significación personal mórbida o la autorreferencia mórbida que hablaba el psiquiatra Neisser. Por ejemplo, Lacan en su tesis doctoral, donde trabaja el caso de May, señala que ella antes de llegar a su intuición delirante, quieren matar a mi hijo, tenía interpretaciones delirantes. Sus compañeros la criticaban, le murmuraban en la calle, había mensajes que le enviaban por medio de los periódicos. Estos son algunos ejemplos de esa significación de la significación. Otro ejemplo para dar cuenta de la autorreferencia mórbida nos lo brinda el psiquiatra Robert Gau sobre su caso Princess, que es el caso de Wanner, donde él, por ejemplo, decía: en cuanto se reunían dos, yo era el tercero del que se hablaba. Esa era la intuición delirante que él siempre tenía cuando veía que dos personas se reunían a hablar. Él tenía esa certeza de que estaban hablando de él. También tenemos el ejemplo del caso Sklever, cuando narra el ruido nocturno de un ratoncito. Les leo la cita. Un crujido que se repetía a intervalos más o menos largos se hizo escuchar en la pared de nuestro dormitorio y me despertaba cada vez que estaba a punto de dormirme. En ese momento pensamos naturalmente en un ratoncito, a pesar de que debía sorprendernos mucho que un ratón se hubiera podido deslizar hasta el primer piso de una casa sólidamente construida. Pero después de haber oído esos ruidos infinitas veces y por seguir escuchándolos actualmente, noche y día, me di cuenta de manera indiscutible que eran efectos de milagros divinos. Para concluir, podemos establecer que en la práctica psicoanalítica es indispensable conocer los fenómenos elementales, ya que esto nos permite establecer cuándo se trata de una estructura psicótica, además de poder leer los posibles modos de estabilización que cada persona está intentando construir o que ha construido. Que no basta simplemente con que un paciente nos relate una experiencia que podamos entender como un fenómeno elemental, sino que es necesario colocarlo a prueba e identificar si se dio esa experiencia de perplejidad, de vacío de significación, que es un aspecto importante para poder considerar que se trata de un fenómeno elemental. Más aún cuando se trata de pacientes que no han desencadenado la psicosis. De ahí que, bajo transferencia, debamos estar atentos a la lectura de esos fenómenos elementales para poder establecer un diagnóstico que nos permita orientar el tratamiento.